¿Te ha pasado que ante la más ligera sensación de rechazo te desbordas emocionalmente y nunca lo has podido entender del todo? Si es así, quizás seas una persona altamente sensible y el identificar esto puede cambiar muchas cosas en tu vida. En este video yo te voy a explicar lo que para mí representó y cómo a mí me cambió la vida el saber que era paz. Antes de continuar, me gustaría pedirte que si te gusta este contenido, le des a la manito, lo compartas, porque es la mejor forma de dar a conocer esta información. También puedes suscribirte y unirte como miembro a mi canal y aprovechar las ventajas que este ofrece, como por ejemplo los talleres grupales para paz que realizo 2 veces al mes y que son de temas específicamente de alta sensibilidad, exclusivamente para miembros. Puedes ver las ventajas de las membresías en el enlace que se encuentra aquí abajo en la descripción del vídeo. Y recuerda marcar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que comparto algún contenido nuevo. Y ahora sí, continuamos. Antes de descubrir que yo era altamente sensible, que lo vine a descubrir después de los 40 años, yo siempre me había sentido como aislada, como apartada. Allá donde iba no terminaba de encajar nunca con nadie, siempre era la rarita, la que veía las cosas de una manera que nadie más las veía, la que entendía cosas que nadie más entendía y que le afectaban cosas que a nadie más le afectaban. Entonces, esto durante más de 40 años de ir en progreso me fue llevando incluso a tener el autoestima muy baja, a sentirme muy insegura, a desconfiar incluso de lo que sentía, de lo que pensaba. No me atrevía muchas veces a tomar decisiones porque estaba continuamente dudando de todo de mí. Y eso, ¿por qué? Porque cuando yo miraba a mi alrededor o cuando yo preguntaba la opinión de otras personas, resulta que nadie más veía las cosas como yo, o nadie más se sentía como yo, o nadie más ni siquiera se le habían pasado por la cabeza las cosas que a mí se me habían pasado por la mente. Entonces, claro, en esa situación de verte siempre como la oveja negra en un rebaño donde todos los demás son ovejas blancas, lo que me fue ocurriendo es que me fui aislando y me fui de alguna manera encerrando en un mundo en el cual no me atrevía ni siquiera a contar mucho lo que pensaba o lo que sentía. Por eso cuando yo descubrí que era una persona altamente sensible y que todo lo que me pasaba respondía directamente a este rasgo de alta sensibilidad, fue un tremendo alivio, fue como sacarme un peso muy grande de encima, porque había llegado incluso a cuestionarme mi cordura. O sea, había llegado a dudar y a sospechar si acaso tendría algún tipo de problema de salud mental, psicológico, porque era como que no podía ser normal si a nadie más le pasaban las mismas cosas que a mí y nadie más sentía o veía el mundo como lo veía yo. Entonces, ¿por qué fue tan importante para mí descubrir que era paz? Porque me dio la posibilidad de mirarme a mí misma desde otra perspectiva y entenderme de una forma completamente diferente. ¿Para qué nos va a ayudar? ¿Para qué nos va a servir el que nosotros identifiquemos este rasgo? Primero, para poder entender nuestras reacciones y nuestros comportamientos. Porque si no sabemos que somos paz y reaccionamos de según qué manera o nos comportamos de según qué otras formas, al final es como que todo el mundo nos está criticando y nosotros los primeros, ¿ya? ¿Para qué más nos puede servir que nosotros sepamos o identifiquemos que somos paz? Para poder también empezar a conocernos. Si yo sé que soy paz, entonces me pongo a investigar y a aprender más sobre el rasgo, porque así puedo empezar a encajar las piezas y a entender que cuando sucede tal cosa, es probable que a mí me pase esto. ¿Por qué nosotros nos desbordamos? ¿Por qué nosotros muchas veces nos bloqueamos, nos paralizamos? O simplemente pareciera ser que se nos pone la mente en blanco y no somos capaces de reaccionar o de responder. Hay muchísimas características de las personas altamente sensibles que no son evidentes y no son visibles hasta que uno empieza a descubrir que hay otros paz a los que les sucede exactamente lo mismo. Una vez que tienes claro y que has identificado que eres una persona altamente sensible, lo siguiente es aprender herramientas y estrategias para aprender a gestionarte y a regularte emocionalmente. Y lo primero aquí, esto es como un tip básico, es dejar de juzgarte, dejar de criticarte y dejar de tratar de ser como los demás, porque no tiene ningún sentido que quieras ser o parecerte a las demás personas si las demás personas no son altamente sensibles.
más importante es que tú te conozcas, que te aceptes, que sobre todo te abraces y te des la bienvenida a tu alta sensibilidad, porque desde el autoconocimiento y la aceptación, la alta sensibilidad se puede explotar como un don muy bonito y muy maravilloso. Nosotros tenemos una inmensa capacidad de ayuda a los demás, una tremenda capacidad de poder identificar y percibir cosas que a los demás les pueden servir, porque como nosotros vamos empatizando con todos, vamos sintiendo las emociones, las energías de todo lo que nos rodea, eso también, si nosotros lo ponemos al servicio de los demás, podemos ayudar muchísimo más a otras personas y sobre todo ayudarnos a nosotros mismos. Aceptarnos, querernos, reconocernos y sobre todo valorarnos. Porque ser una persona altamente sensible al final es un regalo y como todos los regalos, cuando aprendes a apreciarlo y a valorarlo, te va a dar mucho más felicidad y ya no te va a dar estas sensaciones de tristeza y de desilusión que quizás muchas veces has sentido hasta ahora.